querubines. ¿Y cuántos más? Aquellos se habían convertido en los grandes ladrones, en los caminos, para hurtar las pertenencias de todo aquel que ostentase la riqueza. En el lugar donde aquella sieta estaba, podría cualquiera que lo hiciera escudriñar minuciosamente el camino y aún deslumbrar de lejos a todo aquel que se acercara. Aquel entresalía de su aposento y cada vez que los alimentos eran preparados y entregados, él solo compartía en visualizar lo que les era entregado. Todo aquel alimento que él ordenaba preparar era para darlo a todos aquellos. Pero un buen día, él se acercó a la mesa y contemplando el agua, observando los manjares que aquellos preparaban y depositaban en la mesa, tomó un cristal y probó el agua que en la mesa estaba. Después fue probando cada uno de los manjares que ya estaba servido y que los invitados eran llamados para saborearles. Entonces, al hacer aquella observación, él mismo hizo llamar a los que preparaban todos aquellos manjares, los que preparaban la mesa y se daban a la labor. Cuando ya todo estuviera servido, aquellos que los unos se decían no son invitados porque solo son caminantes que pasan y que saben que aquí van a encontrar la frescura de la sombra y un lugar donde descansar, pero que eran órdenes que cumplían y de la forma que tenían que realizarlo lo hacían. En aquel momento que ya te he dicho, les hizo llamar y les dijo: ¿cómo habéis preparado estos alimentos cada vez que te he ordenado? Como tú lo has ordenado, Señor. Así ha sido preparado y así ha sido servido. Tú mismo te das cuenta que ningún lugar está falto de los manjares que hemos preparado. El agua ha sido depositada en el cristal para que ellos puedan tomarla. Igual todo, conforme lo has ordenado, se ha preparado. Deteniendo la mirada en las pupilas de aquellos, les dijo: en esta ocasión vas a darles primero de comer a tus hijos y les vas a dar de tomar
También, cuando tus hijos hayan comido, hayan tomado agua suficiente, entonces comerán los demás. Por un momento quedaron pensativos y se preguntaron, ¿por qué si todos han comido al mismo tiempo, por qué hoy quieren que le demos primero a los nuestros? Pero era una orden y tenían que cumplirla. De esa manera le dieron primero a sus hijos. Al saborear los manjares y tomar del agua, aquellos de sus hijos soportaron el sabor y entonces, retirándose sin haber terminado de comer, dejando más de la medianía los cristales con el agua, se levantaron de la mesa y cada uno quería lavar individualmente su vasija. Entonces el hacendado preguntó, si siempre has comido y has repetido por segunda vez y por tercera, y te habéis levantado de la mesa, dando gracias, sí, pero en ningún momento hoy habéis pedido nuevamente. Y te has levantado de la mesa y tú mismo has querido lavar tu vasija. No, ya antes te dije que debieras realizarlo todo como estás acostumbrados ya. Sintiendo el rubor en sus mejillas, optaron por responder y en la respuesta había y se notaba conformidad, pero por un momento algo en ellos les hacía presentir que sus audífonos muy pronto escucharían algo que los iba a hacer meditar por un largo tiempo. Pasado ese momento, volvió otra vez la reunión. Se volvieron a preparar los alimentos, pero entonces aquel hacendado vigiló personal la preparación y el agua. ¿Por qué de decirte que antes de esto él les dijo también de dónde habían traído el agua? A lo que contestaron todos por igual: del manantial que tú nos has dicho. Aún más, nos hemos esforzado porque el agua esté limpia. Entonces te digo, pregúntale a tus hijos cómo les ha agradado los manjares y cómo han saboreado el agua. Señor, ¿qué es lo que acontece? Solo quiero que hagas lo que te estoy ordenando.
Aquellos hicieron lo que él ordenaba, pero cabizbajos contemplaron que aquel hacendado les dijo a todos: dejad esos manjares y acompañadme. No será lo que ellos han preparado, pero te invito a cortar los frutos que vosotros puedas desear hasta que sacies tu hambre. Vamos a mi huerto y ahí tomarás los frutos que puedas desear y me dirás si en verdad se ha subsanado vuestro estómago. Aquellos, habiendo comprendido lo que aquel había entregado y les ofrecía, solo se acercaron al hacendado y le dijeron: una grande diferencia en el sabor. Agradecidos estamos, Señor, por darnos a probar los frutos de tu huerto. Mañana volveremos. Otros se sintieron enfermos y decaídos. Optaron por solamente acercarse a aquellos que preparaban los manjares y decirles, hacerles entrever que tomaran más precaución al preparar aquellos deliciosos manjares. Y contemplando que los que ellos habían preparado habían quedado rezagados, pudieron decirle: guárdanos, y si es preciso, citad a más temprana hora a todos nosotros y acudiremos. Pero no te sintáis adolecido, porque hemos dado cuenta de que aquel que nos reparte las viandas enfermo estaba y ya sanado. Por lo mismo que vosotros habéis contemplado, retírate y reposa. Cuando nuevamente quedó a solas con los que preparaban aquellos manjares, les dijo: un error muy grande has cometido. Los manjares que has venido preparando, a más de uno de los que vienen, han quedado deslumbrados en la forma que los habéis depositado en la mesa. Pero yo te digo, ahora después de tus hijos, saboread vosotros. Tenéis que aprender de en adelante, antes de dar a comer, primero vosotros prueba el alimento, porque en adelante todo aquel que aún sea guardando una señal de lo que ha dado y haya sido agradable, yo te daré por doble lo que hayas repartido. Porque no es tan solo lo que la mirada encuentre
en lo que preparas. No es solamente que tú me digas de los manantiales que te señalé, del que te dije has traído el agua. Cada uno guardó silencio y le dijo a aquel hacendado, al que más tiempo llevaba en aquellos menesteres y en aquel lugar, y le dijo, en la experiencia de hoy no la olvidéis. No se puede tan solo entresacar un ropaje que ya ha sido deteriorado y quererlo cubrir con una perla o con una brillante piedra. Porque entonces al quererla posar ahí, aquello no realizaréis más grande. No debe ser la ostentación, sino el sabor. Aquellos quedaron de esta manera y los que él había invitado a su huerto prosiguieron saboreando de sus frutos. La debilidad de ellos y de los otros decidieron convertirse en sembradores de aquellas tierras. Pero al hacerlo, también se encontró que ellos no repartían la cosecha mejor. Esta era guardada para ellos mismos. Entonces, habría necesidad de hacerlos allegarse nuevamente, pero ¿qué valor tendría? Si ya ellos mismos habían comprobado que sus propios hijos no aceptaron el sabor de lo que ellos preparaban. Si aquellos fueron poco a poco acostumbrando su paladar a lo que por momentos era repartido. Lejos de aquel lugar, una mujer derramaba su llanto, contemplando aquella extensión de tierra. Se lamentaba por estar lejos de ella. Pero nadie se dio cuenta de que no era una sola de aquellas cosas las que ella lamentaba, sino solamente se trataba de entender cuánto se había utilizado a que todos aquellos caminantes, aquellos que no se conocían, se conocieran y fueran también preparándose para que después verdaderamente pudieran convidar de su cosecha. Porque de cierto te digo, amadas criaturas, no quiero palabras floridas, no quiero por un instante gran pulimentación. Estás en la era del Espíritu, de la verdad.
Imitad no solamente la enseñanza que pude dejar, el enviado de este tercer tiempo fue tocado y entresacado, y al ser entresacado, un legado muy grande lleva en sus manos. Pero de cierto os digo que el que escucha solamente con el audífono de la carne, nada quedará en su cerebro. El que solo quiere buscar lo florido, nada quedará en su cerebro. Porque cuando quiera tomar lectura, al igual se borrará de su mente. Cada uno debe tomar solo la parte que le corresponde y ponerla en práctica como lo hizo aquel. Recordando tan solo vosotros que existen legados que fueron depositados a la letra y al papel, pero cada uno también le modificó. Yo quiero que sigas la lectura de tu alma, de tu corazón. Con ello habrás de saborear el verdadero pan, y entonces tú mismo sabrás tu propia verdad. Porque los tiempos son prestos y la profecía cumpliéndose está. Y no quiero contemplar lágrimas recorriendo el camino a las pupilas y viendo cuánto falta por transitar y el tiempo que se ha perdido. Tomad de esta sílaba y así estúdiala minuciosamente y analízala. Porque te di a conocer y te he dado a conocer muchas cosas, niños benditos. Pero haciendo en vosotros tan solo un segundo de euforia, de ahínco, de buena voluntad. Y al igual que el agua escapa de tus manos, así has dejado volatilizar toda mi enseñanza que yo te he entregado. He dejado a mi mundo espiritual para que los guíe, para que disciernan lo que tú te preguntas cuando escuchas y no entiendes. Te dejo este renglón para que escogiendo la semilla vayas haciéndolo. Y en el granero solamente esté la semilla buena. Enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos que Dios mora en todo lugar, que no he venido a confundir los pueblos, solamente he venido a entregarles mi amor y consuelo. Que no he venido a tomar entendimientos que no antes también se hayan lavado minuciosamente. Que cada uno de vosotros representa para mí una perla muy valiosa, y quiero que esa blancura se convierta en un extenso brillo, dándole siempre el cáliz espiritual y no el material. Que tomes cada uno tus instrumentos de la danza
que hagas renacer el fruto. No he venido a decirte que lo que has realizado tiempo es, que levantar tus plantas, cumplir en los caminos, seáis aquel que tenga que realizarlo con el esfuerzo de su materia solamente. Quiero que te levantes afanosos, criaturas bien amadas, y recuperes tu tiempo perdido. Seáis el niño amoroso, en grande quietud te encuentres y de esa quietud derrames en tu hermana humanidad. No quiero que seas para mí aquel beato que enclaustrado castigue su envoltura, porque todo aquello que vosotros queráis hacerme presente debe de brotar de tu alma, de tu espíritu que es luz. Quiero que por un momento, con el mandato en tus manos, le des cumplimiento y no aguardes que cada uno de vosotros te entregue, porque solo tienes que contemplar en vuestra mano qué es lo que no contemplas del mismo tamaño. Y de esa manera toméis cada uno con grande responsabilidad y seáis preparando el mejor pan y te esfuerces cada momento por dar de la mejor agua. Te he hablado una y otra vez para que seas tú mismo, para que tú mismo te ames, para que tú solo te consideres, para que le des a tu envoltura lo mejor, para que así todo aquello que me haces presente, seas tú el primero que fe y testimonio entregue al que viene en busca de la sanidad, al que viene en busca de mi verdad. Háblale, entrégale extensamente, pero no permitas que la debilidad que doblega tu envoltura la puedan contemplar, porque entonces, sintiendo que tú eres el hermano mayor y que habéis debilitado, también habrán de dejarse vencer, y esta no es mi voluntad. La palabra eterna y sublime te he entregado, para que no tomes sin permiso del dueño. Si el afán de tu aprendizaje, de tu buena voluntad, mi mirada lo contempla, yo te diré entonces que preparado estás para arar las tierras y sembrar en ellas, que mucho tienes que trabajar, porque grandes momentos se acercan, están a la puerta de tu comarca. Ninguno es más, ninguno es menos. A todos te he entregado por igual, en diferente nombramiento tan solo, mas la responsabilidad y el tesoro que he dejado en tus manos es el mismo. Por ello,